Es las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Hoy por la mañana está previsto que Vox registre su moción de censura contra el presidente del gobierno. El candidato será el economista Ramón Tamames, de 89 años, un nombre que, según el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no es compatible con la actividad política actual. Los españoles esperan de los políticos que les resuelvan los problemas del conjunto de la sociedad. No quieren que el Parlamento se convierta en un show a ver quién dice más frivolidades, a ver quién dice más titulares huecos, sino que en el Parlamento se discutan con contenidos, con estudios, con datos, con cifras, cuál es la mejor solución con independencia de dónde venga. De momento, Ciudadanos ya ha dicho que va a votar en contra y el Partido Popular también ha confirmado que en este caso se va a abstener de la moción. Maribel Sánchez. Feijóo se niega a apoyar una moción de censura condenada al fracaso, aunque el objetivo último coincida con su intención de echar a Sánchez de la Moncloa. Esta no es la forma para conseguirlo, nos dicen en Génova, porque el presidente lo va a aprovechar para dar una imagen de gobierno unido y sólido después de meses dando el espectáculo con la guerra de Ucrania o con la ley del solo si es sí. En el Partido Popular están convencidos de que el presidente del gobierno utilizará la moción como altavoz para difundir su mensaje triunfalista. Ante este panorama, ni siquiera el nuevo Ciudadanos de Inés Arrimada es ahora partidario de esta moción de censura después de haber sido los primeros en pedirla. El candidato, el economista Ramón Tamames, ni siquiera es miembro de Vox, pero los de Abascal confiesan a COPE que están echando toda la carne en el asador y han dedicado el fin de semana a limar asperezas con el exdirigente comunista en temas cruciales en los que chocan, como el modelo autonómico, el feminismo o la inmigración. Y es que saben que cada voto que pierda Abascal es uno que sumará a Feijóo. Si sacamos la calculadora y echamos cuentas, las fechas que nos salen son las siguientes. La mesa del Congreso no va a tener tiempo para analizar la moción esta semana, se reúne cada martes, por lo que nos iríamos al 7 de marzo para ese análisis. Vox va a pasar ese primer filtro sin problemas porque tiene los diputados necesarios, pero si la mesa admite a trámite la propuesta ese día, el 7 de marzo, tendrían que pasar otros 5 para convocar la moción, por lo que se podrá debatir a partir del 13 de marzo. Desde ahí, la encargada de poner fecha al debate de la moción de censura será la presidenta del Congreso, que tendrá que consensuar un día con el presidente del gobierno. Y ojo, porque sobre la mesa está la posibilidad de retrasar la moción hasta el mes de mayo, en plena celebración de autonómicas y municipales. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Los letrados de la Administración de Justicia vuelven a reunirse este lunes con el ministerio que dirige Pilar Llop. Será el tercer encuentro, pero nuevamente no va a estar la ministra, que era una de las peticiones del sector. Aún así, los letrados han estado estudiando la propuesta de justicia durante todo el fin de semana. Un documento que dicen es insuficiente, pero que puede servir como base para acercarse a un acuerdo. Al menos parece que la intención es otra tras la reunión del viernes. Hemos reunido, estuvimos analizando cuestiones y por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar. El lunes vamos a seguir nosotros con total responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, como dijo muy bien mi compañero Luis, las posturas están a día de hoy muy alejadas. De momento entramos en la 6ª semana de huelga indefinida de este sector, con más de 200.000 juicios cancelados y casi 300.000 demandas pendientes de ser enviadas a los juzgados de toda España. Otra huelga importante que comienza de cara a este lunes es la que van a comenzar los transportistas de las Islas Canarias. Va a afectar a Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Bueno, ya sabes que los curiosos tienen un hueco en el programa y que después de las noticias de las 3, 2 en Canarias, ha llegado el momento de responder a preguntas sencillas que algunas veces tienen respuestas un poco más complejas. Take my eyes off
quiero rescatar una noticia que hace unas semanas daba la vuelta al mundo. La noticia decía algo así. Un grupo de científicos de China asegura que el corazón de la Tierra se había parado. Lo cierto es que, al oírlo, no supimos si debíamos o no preocuparnos. Y todos empezamos a pensar que en el núcleo del planeta, en esa parte de nuestro planeta, esa esfera de hierro, con un radio de unos 1.200 kilómetros que alcanza temperaturas muy similares a las del Sol y en la que nunca nos paramos a pensar. Más tarde, nos contaron que el núcleo de la Tierra no se había detenido, sino que había bajado su velocidad. Oiga, pero ¿qué pasaría si el núcleo de nuestro planeta llegara a pararse del todo? Bueno, pues para saber qué ocurriría si el núcleo de nuestro planeta se llegara a parar del todo, se lo quiero preguntar a Pedro León, es autor de Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial, que edita Almuzara, es fundador del portal sondasespaciales.com. Querido Pedro, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola Adolfo, muy buenas noches. Antes de nada, quiero despejar una duda. Después de esta noticia que el núcleo de la Tierra se había parado, un grupo de científicos dice que ni se ha parado el núcleo de la Tierra ni ha variado el sentido de rotación. Entonces, ¿qué es lo que es? Es decir, ¿qué está pasando con el núcleo de la Tierra? ¿En qué estado se encuentra? Bien, pues como bien habéis dicho, no le pasa nada de momento al corazón de nuestro planeta, es decir, que no vamos a necesitar un desfibrilador gigante para ponerlo en marcha. No, simplemente ha bajado un poquito su velocidad, pero de forma muy, muy, muy poco apreciable. Es decir, que de momento todo sigue igual. Pedro, ¿por qué es importante el núcleo de la Tierra? ¿Qué funciones tiene? ¿Para qué sirve? Bueno, sin el núcleo nuestro planeta sería completamente distinto. Tenemos que tener en cuenta que es tanto el que provoca los terremotos, los volcanes, porque todo el calor que hay dentro del núcleo se transmite a través del manto, que está debajo nuestra, y a través del manto llega a nuestra corteza. Es decir, todo lo que pasa debajo acaba llegando al cabo de un tiempo a nuestra superficie en forma de terremotos, volcanes, la tectónica de placas. Es decir, todo el paisaje que vemos ha sido modelado gracias al núcleo. Entonces, no solo da forma a nuestro planeta, sino que además nos protege con el campo magnético que genera de las tormentas solares, de los rayos cósmicos. Es decir, por un lado tiene una parte protectora, pero claro, también tenemos una parte destructora, como conocemos. Correcto. A partir de esta noticia también hemos sabido que gira. ¿A qué velocidad gira el núcleo? Vale, pues ese punto es clave, porque igual que nuestro planeta gira sobre sí mismo una vez cada 24 horas, el núcleo, que es, digamos, nuestro planeta es una esfera, el núcleo es otra esfera dentro de nuestra esfera, y gira prácticamente a la misma velocidad. Es decir, si no midiéramos con mucha precisión, veríamos que tarda lo mismo, tardaríamos otras 24 horas. Lo que pasa es que hasta hace poquito iba un poquito más rápido que nosotros, como si fuera unos segundos más rápido e iba por delante. Total, que al cabo de un cierto tiempo daba una vuelta a nuestro planeta, al cabo de 400 años, digamos que realizaba un giro más. Pero básicamente eso es muy poco apreciable para lo que podemos notar aquí en la superficie. Yolanda Guirado levanta la mano con pasión, síntoma inequívoco de que quiere resolver alguna curiosidad. Yolanda, el micrófono es tuyo. Pedro, ¿siempre ha girado al unísono? Buenas noches. ¿El núcleo de la Tierra siempre ha girado al unísono con el resto del planeta? ¿O en algún momento de la historia ese núcleo se ha movido hacia el lado contrario del planeta? Pues, hola Yolanda, pues mira, eso es precisamente lo que ahora estamos empezando a comprender, porque tengamos en cuenta que la geología, digamos, del interior de nuestro planeta es una ciencia bastante joven, estamos todavía desarrollando tecnología, y sabíamos que iba, como decíamos antes, iba un poquito más rápido. Ahora que han descubierto esos científicos chinos, han descubierto que parece que hay una serie de ciclos naturales que duran 70, 80 años, en los cuales a veces va un poquito más lento, y lo que hace es que no se para, por supuesto, ni siquiera va hacia el lado contrario, sino lo que ocurre es que va un poquito más lento. Imaginaros dos atletas que van corriendo en una pista de atletismo, el que va por la pista interior va un poquito más rápido, pero ahora parece que va más lento y lo vamos a coger. Entonces, si nosotros somos la superficie, el atleta que va por fuera, estamos viendo que nos acercamos a él y lo superamos. En realidad ninguno de los dos se ha detenido ni corre en sentido contrario, sino que simplemente lo que va por dentro, el atleta que corre por dentro va un poquito más lento y parece que esto va en ciclos.
todavía no se saben los motivos. Puede ser porque no sean unas esferas perfectas, sino que tienen irregularidades, y de vez en cuando, bueno, pues tiene un poquito como de desgaste y se queda un poquito más lento. Pero en principio estamos aprendiendo ahora mismo, casi que estamos descubriendo en directo cuál es su comportamiento. Y según los estudios, ¿qué podría llevar al núcleo del planeta a detenerse, a pararse en seco? Bueno, teóricamente, como decía antes, es una esfera que se mueve de fluidos, que se mueve dentro de otra esfera, con lo cual, mientras no haya nada que le impulse a pararse, nunca se va a detener. Lo que podría pasar es como, por ejemplo, le pasa a planetas más pequeños como Marte, que se enfría, al cabo de los millones de años se enfría, y se queda solidificada dentro. Entonces, lo que pasaría es que perderíamos el campo magnético que nos protege. No habría terremotos, ¿vale? No habría fallas tampoco, pero en principio, si es un detenimiento lento por enfriamiento, pues básicamente no notaríamos nada. ¿Y si el frenazo es en seco, qué consecuencia? Vale. Supongo que se ha teorizado sobre eso, ¿no? Claro. Sí, bueno, si fuera posible, aunque en principio no hay nada que lo pueda hacer, pero si fuera posible, digamos, un frenazo en seco, pues probablemente eso llevaría a deformaciones en el manto terrestre, y me imagino que no me gustaría estar aquí para comprobarlo, porque probablemente provocaría bastantes terremotos, digamos que la tectónica de placas se volvería un poco loca, el campo magnético también. Yo creo que sería un poco imprevisible, como algo que no es posible que suceda, pues todo lo que podamos teorizar es teoría. ¿Alguna vez he recibido algún correo de algún oyente, un amable correo de un amable oyente hablándome, oiga, de vez en cuando en este tipo de temas ustedes preguntan cosas que son altísimamente improbables o prácticamente imposibles? Claro, mi respuesta siempre es la misma. Teorizar sobre situaciones es una actitud absolutamente inherente al ser humano, y además me parece que es una actitud bastante inteligente. Si uno es capaz de teorizar anticipando cosas que prevé que pueden ocurrir, hablo de cosas cotidianas en la vida o cosas muy potentes, cuando llegan esas cosas probablemente uno esté mucho más preparado para poderlas gestionar, ¿no te parece, Pedro? Claro, sí, totalmente. Desde luego no hay preguntas absurdas, hay preguntas que a lo mejor no sabemos todavía enfocar o no sabemos responderlas correctamente, pero preguntas que se salen un poquito de lo habitual o de cosas altamente improbables, pues por ejemplo ahí tenemos una rama de la literatura que es la ciencia ficción, que vive a base de eso, vive a base de hacer preguntas sobre cosas imposibles o que poquita gente se ha planteado. Claro, ciencia ficción. Todo este tipo. Y claro, luego te hacen una película 4 años antes de la pandemia contándote lo que pasaría en la Tierra, lo que pasó en una pandemia, me refiero en el cine, sí, y 4 años después resulta que ves la película y vives la pandemia y dices, ¿ciencia ficción? Sí, se quedaron cortos, ¿no? Correcto. Pedro, gracias por atenderme. Yolanda, un beso. Gracias. Muchas gracias. Por ella las puestas de sol y las madrugadas. Qué bonito. Roberto Carlos, metiéndole un poquito de ritmillo a lo siempre así. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises, recuerdos, el cuerpo y el alma. Te hemos venido contando casi como la narración de un partido de fútbol. ¿Cómo han sido? Carmen Cerván, buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. ¿Cómo ha sido el momento, o mejor dicho, cómo fue el previo a que Antonio le pidiera matrimonio a Carmen? ¿Cómo fue el momento aquel? Pronto será la boda, naturalmente te la contaremos. Imagino a Antonio cantándole esto a Carmen. Por ella las puestas de sol y las madrugadas. Qué bonito, no me digas que no queda bonito, Carmela, si te cantara esto Antonio. Maravilloso. Qué bueno. Bueno, oye, en menos de un mes diremos por fin adiós al invierno. Y va a comenzar la primavera. Y entre otras muchas cosas, las temperaturas van a comenzar poco a poco a subir en nuestro país. Bueno, eso aquí, porque en otros puntos del planeta hace mucho frío, pero que mucho frío, sea invierno, sea primavera, sea verano o sea otoño. Por ejemplo, ¿dónde? Naturalmente, en el Polo Norte y en el Polo Sur. Bien, hasta ahí parece que no he planteado ningún asunto que enriquezca, ¿verdad?, tus conocimientos. En todo caso, permíteme que te presente al investigador Santiago Giralt. Es director del Instituto de Geociencias de Barcelona, es un centro del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. Primera pregunta, vamos a ver, ¿por qué en los polos hace tanto frío? ¿Cuál es la explicación científica? Bueno, hay que tener en cuenta que, a diferencia del Ecuador, que el Sol llega perpendicular, en los polos el Sol llega muy oblicuo y entonces la cantidad de energía que llega es muy baja. Entonces hay también que tener en cuenta en que el eje de giro de la Tierra, el eje de rotación, está inclinado unos 23 grados, con lo cual significa que ambos polos se pasan 6 meses de noche y 6 meses de 24 horas de día. Entonces, si tú sumas el que llega poca luz de sol con el que se pasa 6 meses completamente oscuras, pues claro, allí hace un frío absolutamente atronador. Correcto. ¿Y qué temperaturas se pueden llegar a alcanzar en un polo y en el otro? Es decir, ¿hace más frío en el polo norte o en el polo sur? Bueno, hace más frío en el polo sur, pero con diferencia. Hay que tener en cuenta en que, claro, en la Antártida, ¿no? Sería el polo sur, es el sitio más árido del planeta, ¿no? Porque está básicamente en el centro de la Antártida, está prácticamente a 4.000 metros de altitud, y la temperatura allí, la mínima que se ha registrado, el mínimo histórico, son menos 90 grados, casi menos 90 grados centígrados. O sea, hay que tener en cuenta que un frigorífico normalmente está a menos 15. ¿Vale? O sea, que la temperatura realmente puede bajar mucho. En cambio, en el Ártico, como a diferencia de la Antártida hay mucha agua alrededor, básicamente es un océano, ¿no? Entonces la temperatura baja menos. Y la temperatura mínima que puede llegar a haber en Groenlandia, la mínima registrada es casi 60 bajo cero. Continúa siendo la temperatura baja, pero no son los menos 90 del centro de la Antártida. ¡Qué barbaridad! Antártida menos 90 grados, en el Ártico menos 60 grados. Vamos a quedarnos en la zona más fría, en la Antártida. ¿Cómo es un día en esta época del año? ¿Se ve la luz del sol? No sé, ¿cómo evolucionan las temperaturas a lo largo del día? Porque supongo que cambia dependiendo del momento del día o de lo que se puede decir día, ¿no? Bueno, a lo largo del día puedes tener todas las estaciones. Yo las veces que he bajado allí y he estado trabajando, puedes tener realmente... La temperatura cambia de hora en hora. O sea, tú puedes tener un sol precioso y estar a 2 grados, 3 grados, que es la temperatura que ahora más o menos es la que tienes. Uh-huh. Allí hay que tener en cuenta que es verano. Finales de verano, tienes aproximadamente entre 2, 3 grados en la costa. Si te vas al interior del continente antártico, puedes llegar a tener menos 20, menos 15, menos 20. No son los menos 90 de pleno invierno cuando no hay luz. Y puedes tener perfectamente, te levantas con sol, 1 hora después tienes un viento de 100 kilómetros por hora, que la temperatura, la sensación térmica te baja a menos 20. Uh-huh. La siguiente hora puedes tener una niebla en la que no ves prácticamente nada, a 3 metros no ves. Y al siguiente hora vuelves a tener un sol brillante y se ha ido toda la niebla. Entonces, el gradiente térmico que va sufriendo a lo largo del día es bastante grande. Va cambiando, puedes ir, la sensación térmica, puedes ir básicamente de menos 10 o menos 15 si sopla mucho viento, a 3, 4 grados si no hay viento y está el sol. En cuanto a la luz solar, bueno, pues depende de dónde estés latitudinalmente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la Antártida empieza, el círculo polar antártico empieza en 66 grados sur y llega hasta los 90. Si tienes en cuenta que cada grado son 100 kilómetros, teniendo en cuenta que son 33 grados, estás hablando de 3.300 kilómetros de gradiente. Oh. Entonces, en función de dónde estés, de la Antártida, puedes tener 24 horas de luz, como si estás en el centro de la Antártida, conforme te vayas desplazando hacia latitudes cada vez más bajas, ¿no? Hacia los 70, los 80 o los 60, entonces cada vez tienes más periodos de oscuridad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que igual la oscuridad dura 2 horas o 3 horas. O sea, tú te metes en la cama a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana la luz es prácticamente las 12 del mediodía nuestros. O sea, que eso realmente cuesta adaptarse. Impresiona mucho, ¿eh? Cuando estás allí, miras el reloj dentro de una tienda de campaña o estás en una base y levantas la vista
y dices, uy, tiene que ser muy pronto, y ves que son las 2 de la mañana, porque el sol prácticamente no se ha escondido. Madre mía, por tanto, un sitio que no es recomendable para personas sensibles a los cambios de tiempo. Y luego, claro, en dimensiones, por lo que me dices, estamos hablando de 10 veces España, digo, de tamaño. Bueno, en todo caso, Carmen, ya verás que en el matrimonio habrá tiempo de frío, tiempo de calor. ¿Alguna duda para Santiago? Pues sí, porque con estas condiciones, a mí la duda que me surge, más allá de las expediciones científicas, ¿no? En las zonas polares vive gente, hay población en el Polo Norte y en el Polo Sur. Eso es una de las grandes diferencias. Por ejemplo, la Antártida no hay gente antártica, digámoslo así. No hay gente, porque es un territorio internacional. Eso a principios de los años 50 se estableció un tratado, que es el Tratado Antártico, por el cual se declaró la Antártida territorio internacional. Es un territorio básicamente para estudiar, para hacer investigaciones. Y entonces no hay nadie que haya nacido en la Antártida. De hecho, si tú, por esas extrañas casualidades, porque en realidad si las mujeres están embarazadas no pueden viajar a hacer investigación a la Antártida. Porque hay que tener en cuenta que las condiciones son muy extremas y las condiciones sanitarias, a pesar de haber muy buenos equipos sanitarios allí, son las que son. No tienes un hospital como puedes tener saliendo de Madrid, Barcelona o Sevilla, ¿no? Entonces, no hay gente allí. Entonces, si tú naces, en el extraño caso que nacieses allí, nacerías en una base. Y las bases son territorio de cada país. Por lo tanto, tú no eres antártico, ¿no? Tú serías, si nacieses en una base española, pues serías español. Si nacieses en una base argentina, serías argentino, ¿no? Pero no puedes ser antártico. En cambio, en el Ártico sí. En el Ártico viven aproximadamente unos 4,5 millones de personas allí, que son árticas. Entonces, entre ellos, los famosos inuits, pero no solamente los inuits, sino están los nenets en Rusia, y hay una serie de poblaciones indígenas, ¿no? Los primeros pobladores en Canadá, que realmente están viviendo allí, y que es uno de las grandes poblaciones, por ejemplo, afectadas por el tema del calentamiento global que estamos actualmente sufriendo. Y otra curiosidad, ¿qué tipo de especies animales y vegetales habitan en los polos? Esa es otra de las grandes diferencias, ¿no? Porque en todo el mundo conoce que en la Antártida hay pingüinos, ¿no? Y en el Ártico no hay, y en cambio en el Ártico hay osos polares y en la Antártida no hay. Básicamente porque son faunas que son extremas, ¿no? Que están muy acostumbradas a vivir en ambientes muy fríos y durante lo largo de la evolución no han sido capaces de pasar por el Ecuador. Entonces ha habido fauna que realmente que está perfectamente diferenciada, ¿no? Los osos polares en el Polo Norte, los pingüinos en el Polo Sur. Después hay otra fauna que sí que la encuentras en los dos sitios, ¿no? Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas migran de polo a polo, ¿no? Y van subiendo y bajando, van buscando, siguiendo el krill. A nivel de vegetación, por ejemplo, en la Antártida no hay grandes plantas o árboles como nos podríamos entender. Los tenemos aquí, no, hace demasiado frío, ¿no? Entonces, en las zonas más costeras, básicamente lo que encuentras son musgos, líquenes y alguna que otra planta, alguna hierbecita, para entendernos así, hablando coloquialmente, que son endémicas de la zona. En el Ártico sí que hay árboles un poco más como los podríamos llegar a entender, pero realmente no levantan 10 centímetros del suelo. No son árboles que están muy acostumbrados a pasarse 6 meses al año cubiertos de nieve, ¿no? Y entonces, en lugar de crecer en la vertical, crecen en la horizontal, ¿no? Y entonces allí básicamente hay musgos y líquenes. O sea que tú allí dentro, cuando estás en el Ártico, una de las cosas que más impresiona, por ejemplo, es la desnudez del territorio, ¿no? Tú no ves grandes plantas, grandes masas boscosas, no las hay. No las hay porque básicamente hace demasiado frío y hay demasiada poca luz, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que los 6 meses de oscuridad que se pasa tanto en el Ártico como en la Antártida. Es que es un lugar absolutamente extremo. Santiago Giral, director del Instituto Geociencias de Barcelona, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Try to make me go to rehab. I won't go.
bien lo hacía esta mujer, Amy Winehouse. Y qué pena, ¿verdad?, que se fuera tan pronto, demasiado joven. Bueno, antes de presentar a mi siguiente invitado y el tema que quiero abordar con él, quiero aclarar que lo más inteligente, lo más sano y lo más recomendable es no beber alcohol en grandes cantidades. Y muchísimo menos beber hasta el punto de que al día siguiente te levantes con una resaca de esas que te hacen prometerte cada día de cada tajada a ti mismo que jamás, Mónica, vas a volver a beber alcohol. Claro, no te lo prometas, sobre todo porque no después lo vas a cumplir. No lo cumples. Te dura el propósito entre 24 y 48 horas, lo mismo que la resaca. Pero la pregunta que esta noche nos hacemos es, ¿por qué el alcohol nos genera resaca? ¿Por qué, no sé, una pecha de sandía o de patatas fritas, eso no me genera resaca? Y el alcohol sí. Tenemos muchas dudas. Por ejemplo, Adolfo, ¿es el cerebro el órgano que más sufre la resaca y por eso nos duele la cabeza? Quiero saludar a mi doctor de cabecera, el doctor de cabecera de este programa, doctor José Antonio Trujillo. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Adolfo, Mónica y a todos los noctámbulos de COPE. Con la mano en el corazón o con la mano en actitud hepática, ¿usted alguna vez ha cogido una tajada que al día siguiente tenía resaca? Sí, alguna, más de una, por desgracia. Y como tú dices, lo de Amy Winehouse, ¿no? Que empieza el swing de la noche o el swing de la fiesta de inicio y luego se convierte en una pesadilla, ¿no? Correcto. Oye, ¿qué es la resaca? ¿Cómo la definiría y cuáles son sus síntomas, doctor? Pues mira, la resaca es como el postpartido de una derrota, ¿no? Es un conjunto de síntomas que están relacionados íntimamente con el consumo abusivo de alcohol. Y uno que se siente, pues dolor de cabeza, irritabilidad, mal cuerpo de estómago, mialgias, se siente hecho un trapo, por desgracia. A ver, Mónica, curiosidades. Bueno, ¿existe alguna enfermedad, doctor, algún virus, alguna bacteria que produzca esos mismos síntomas que nos genera una resaca? Es decir, ¿puede alguien que nunca haya bebido más alcohol de la cuenta saber lo que se siente, de lo que estamos hablando, por haber contraído alguna enfermedad? Por suerte o por desgracia, no. O sea, no hay nada semejante a una buena borrachera o una buena tajada. Sí es verdad que hay determinados tóxicos, ¿no?, cuando en determinadas enfermedades que afectan también al cerebro y de alguna forma se puede tener esa sensación de malestar, pero los mismos síntomas, ninguno, solo el alcohol. Si definiéramos antropológicamente lo que es una tajada, sería una porción enorme de una sandía o de un melón, pero siempre estaríamos hablando de tamaños desproporcionados. Doctor, ¿exactamente qué ocurre en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? ¿Cuál es el órgano que más sufre cuando nos pasamos con el alcohol? Porque nos duele la cabeza al día siguiente, pero no sé si es el cerebro el que más sufre realmente. Pues sí es, Adolfo, el que más sufre el cerebro, porque lo que nos hace daño del alcohol es precisamente el etanol, que es un tóxico muy potente para el sistema nervioso central y es el órgano diana. De hecho, tan es así que a uno le afecta tanto que afecta una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con la hipófisis, que es donde se generan las hormonas para hacer pipí o restringir el pipí, y nos lo descabala totalmente y estamos, si recuerda alguna de las gloriosas, pues está uno todo el rato orinando, por ejemplo, ¿no? Doctor, hemos dicho que si bebemos alcohol en exceso, al día siguiente tenemos resaca. Pero esa es la pregunta, ¿por qué al día siguiente? ¿Por qué aparece después de habernos levantado? ¿De dormir fíjate, algo? Mónica, porque por una parte el alcohol tiene una fase que es que a uno como que le hipnotiza, o sea, que uno se duerme con el alcohol. Pero es tan canalla que no te deja dormir las fases profundas, las fases REM del sueño. Y entonces, aunque uno duerme porque lo ha dejado muy afectado el consumo excesivo de alcohol, la borrachera, duerme, pero no descansa durmiendo. Y entonces siempre es al día siguiente. O sea, no hay resaca si no fuese al día siguiente. Uno no tiene resaca inmediatamente, sino después de haber dormido.
Habiendo reconocido el doctor que alguna vez se ha cogido una buena taja, hablando de la hipófisis, un asunto ciertamente apasionante, y con la edad y naturalmente los consejos de un doctor sabio, como es el caso del doctor Trujillo, él dice no mezclar bebidas alcohólicas. Es decir, si vas de cerveza no cambies al vino, y después de tomar un licor de orujo y luego termines con un gin tonic. Si haces eso, plaf, estás muerto casi literalmente. Oiga, ¿por qué mezclar alcoholes favorece la resaca? Claro, fíjate, Adolfo, siempre había sido una excusa y cuando uno es joven no es que mezcle el alcohol, ¿no? Pero es que es verdad, cuando se mezcla alcohol no se mezcla solo tóxicos de diferente graduación con etanol más o menos etanol, sino que al final uno va sumando y acumula y entonces pues se pone fatal. Cuando uno toma de lo mismo, pues normalmente la acumulación tiene menos graduación y es menos tóxica. Pero cuando uno va haciendo una esclera, uno empieza por menos gradación y va subiendo. Entonces tiene un efecto acumulativo. Por tanto, no es bueno mezclar, indudablemente. ¿Y todas las personas toleran la misma cantidad de alcohol? Si yo me bebo una botella de vino, aunque sea del vino bueno, sí, de 1,5 litros, y Adolfo Arjona se bebe otra, ¿vamos a tener la misma resaca o depende de la complexión, del hábito que tengamos? Efectivamente, y luego hay personas que metabolizan mejor que otras el alcohol. Hay gente que tiene la desgracia, porque es una desgracia, que se ponen hasta arriba de alcohol, lo metabolizan tan rápido y no tienen esa resaca y eso, aunque el daño sigue siendo el mismo, ¿vale? Pero luego depende de los kilos de cada uno, de si el vino era mejor o peor, si uno está más acostumbrado o menos acostumbrado, si uno ha comido o no ha comido, si uno se ha hidratado, a la vez de estar bebiendo alcohol, ha bebido también agua. Eso es importantísimo. Claro, hablabas de eso, doctor. No mezclar bebidas alcohólicas, nos ha quedado claro. Compaginar la bebida de agua con el alcohol, eso lo hace también mucha gente. Elegir bebidas de calidad, un buen vino o un buen ron. ¿Estos consejos ayudarían algo a evitar la resaca o lo mejor es controlar y punto? Hombre, lo mejor es todo como toda la vida, y vosotros habéis dado el aviso inicial, que me parece oportuno, y más hablando un médico, lo mejor es no emborracharse. Pero partiendo de ahí, que nosotros tenemos el hábito social de que nos reunimos mucho y siempre nos reunimos en torno a una mesa y por tanto siempre puede haber bebida alcohólica, pues la recomendación es que no se mezclen, que sean de calidad, que no se ingieran grandes cantidades. Y si estamos bebiendo, pues que paremos de vez en cuando, comamos y bebamos líquido como agua, un poco aguar el tema del etanol, ¿no? Claro, yo siempre me llamaba la atención en edad más temprana cómo veía a los guiris que estaban doblándose una botella de vino, hombre y mujer, pero tenían una botella de agua también en la mesa. Van sorbo de vino, sorbo de agua. Eso apunta claramente a que al día siguiente puede caer otra botella de vino. Es decir, ya es profesionalizar tomar copas, claramente. Oiga, ¿se puede preparar el cuerpo antes o después para evitar la resaca? ¿Sabes, doctor, la importancia que yo le doy a la prevención? ¿Sirve de algo tomar vitamina del grupo, digamos, B, como dicen algunos? Sí, lo que dice la B12 es la vitamina, que hay mucho alimento y también complejos vitamínicos, que ayudan a que esa metabolización del etanol sea lo antes posible, ¿no? Y cuando uno está en urgencia y vienen gente muy borracha que no se tiene ya en pie eso, pues le ponemos vitamina B precisamente para acelerar eso. Pero sería un error creer que tomándote antes una pastillita de un complejo vitamínico con vitamina B12 o del complejo B, luego uno se puede derrapar un circuito entero, ¿no? No, por desgracia, ¿no? Doctor, ¿debo entender que la vitamina B activa la hipófisis? Sí, ayuda también, sobre todo a que se haga menos pipí, porque cuando hacemos tanto pipí, cuando estamos borrachos y tenemos la resaca, lo que hace es que también estemos un poco deshidratados, los vasos sanguíneos se resientan de alguna forma y sobre todo lo del cerebro, y por eso tenemos el pelotazo ese que decimos, que te duele la cabeza y no sabes dónde ponerla. Pero entonces, ¿por qué bebiendo agua aligero los posibles síntomas de una resaca? Porque te rehidratas. Es que de la otra forma estás perdiendo mucho líquido. Vale, correcto. Correcto. Claro, vas mucho al baño, te deshidratas, hipófisis, dice aquí estoy yo. En caso de que voy bebiendo, me hidrato, voy compensando, equilibrando, correcto. Efectivamente. Pues la verdad es que es una auténtica tajada hablar con usted, cosa que le agradezco mucho que me atienda, sobre todo a estas horas de la madrugada, donde supongo que ya por su dilatada edad usted no tiene problemas en mantenerse despierto, ¿verdad?
No. Claro, ya tú sabes que los sueños, las fases se van pasando más rápido. Si me dejas, puedo contar un chiste malo, pero que pueda ayudar a que la gente mantenga la vigilia esta escuchando tu magnífico programa. Soy todo oídos. No? Adelante, por supuesto. Pues mira, va un borracho por la calle con una buena tajá y le dice a alguien que lo ve enfrente y ve que va el hombre feliz agarrándose las farolas, buscando su puerta, y le dice: borracho, qué buena tajá llevas, ¿sabes? Dice: sí, ¿no? Dice: pues ya ahora cuando entre a mi casa con mi mujer le pone pegas, ¿no? Afortunadamente el mundo de los monologuistas, en fin, se lo perdió, pero lo ganó la medicina, afortunadamente. Por cierto, otro día que hablemos de alcohol, recuerdo una noche donde efectivamente usted y yo disfrutamos de varios circuitos de Fórmula 1. Sí. Me contaba ya a altas horas de la madrugada qué es lo que contaba su padre de la manzanilla. Pero si le parece, eso lo dejamos para otro día. La manzanilla, digo, claro, no la infusión, sino la otra manzanilla. No. La manzanilla infusión ahora te meten en la cárcel, como la cojas por ahí, ¿no? Doctor, gracias por atenderme. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a vosotros. I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings. Qué versión tan original del legendario tema de John Lennon, Woman. Ozzy Osbourne. Pariente de Bertín, casi con toda seguridad. Osbourne también. Hola, Andrés, buenas noches. Hola, Arjona, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. ¿Te parece que recordemos algunos acontecimientos que fueron noticia una semana como esta, pero de hace justo un año? Vamos a ver cómo pasa el tiempo, qué percepción del tiempo tenemos entre todos, si las cosas han pasado rápida, el tiempo, o ha pasado lento. Vamos a comenzar en clave política porque esta semana, concretamente este jueves, se cumple un año exacto. Fíjate, de este momento. Aquí en la Galicia, en la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos, y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido. En plena crisis del Partido Popular, el presidente de la Xunta de Galicia y peso pesado del partido, Núñez Feijóo, anunciaba en su tierra que había tomado la decisión de aceptar ser el líder del PP tras la dimisión de Pablo Casado. Este anuncio tuvo lugar el 2 de marzo del año pasado y solo un mes después Feijóo se convertía en líder del PP de manera oficial con el 98,35% de los votos en el 20º Congreso Extraordinario de su partido. Feijóo aseguraba que venía para ganar al actual presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Fíjate, ya ha pasado un año desde aquel anuncio de Feijóo. Sitúate ahora en el 3 de marzo del 2022. Ese día del que se cumplirá un año este viernes, Iñaki Urdangarín, por aquel entonces todavía yerno del rey emérito Juan Carlos I, obtenía la libertad condicional. Dejaba de estar sometido a control presencial en la prisión alavesa de Zaballa. Esta decisión de la juez implicaba la suspensión de la condena de casi 6 años de cárcel que cumplía por el caso Noos. Una condena, Andrés, que cumplía desde 2018. Pues sí, y en enero de 2021 se le concedió el tercer grado y en marzo de ese año fue trasladado a la prisión que tú comentabas, a Zaballa, a la que acudía a dormir de lunes a jueves hasta el 3 de marzo del año pasado, cuando obtuvo la libertad condicional. Muy poquito tiempo después, Urdangarín concedía una primera entrevista. Naturalmente fue aquí en casa, en COPE, a Juanma Castaño, en el partidazo de COPE. Es una etapa de mi vida que lo he cerrado con esta libertad condicional, creo que con un comportamiento muy bueno, porque de hecho he tenido la libertad condicional por buen comportamiento también en un tiempo extraordinariamente rápido. Pero prefiero mirar hacia adelante. ¿Fue más duro de lo que pensabas? Es duro, evidentemente que es muy duro, por las condiciones en las que entré, por los años de intentar convencer, y es duro por las circunstancias que viví en soledad, muy duro, sí. Sí. Leíste mucho, ¿no?
Creo que ¿es verdad que leíste 168 libros? Sí, y el deporte es el que me mantuvo en gran medida bien, porque la práctica diaria era la que me permitía tener una buena rutina de vida. Un asunto que nos recuerda las dramáticas consecuencias de la pandemia en nuestro país. Este jueves 2 de marzo, esta semana, se cumplirá un año exacto desde que España superara la barrera de los 100.000 muertos por coronavirus. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Sácame de aquí. Es Enrique Bunbury. Mañana se cumplirá un año desde que anunciara su retirada de los escenarios por problemas de salud. Bunbury declaró que su garganta se cerraba y se irritaba y sus vías respiratorias le dificultaban el ejercicio leve y, por tanto, la realización de su trabajo. Solo suponía la retirada de los escenarios porque ha continuado componiendo y grabando en estudio. Enrique Bunbury lanzó en el 97 su primer disco en solitario después de gozar de éxito en el panorama nacional e internacional al frente de los grandes héroes del silencio. Qué grandes, qué bien siguen sonando héroes del silencio, ¿verdad? Bueno, una de las máximas de este programa es que nuestros contenidos sean capaces de despertar vuestra curiosidad y esta noche podemos decir sin lugar a duda que hemos dado con la horma de nuestro zapato. Nos hemos topado con una obra cargada de curiosidades que demuestran una cosa que por otra parte yo ya tenía bastante clara desde hace tiempo, que España ha dado más cosas al mundo de lo que nos imaginamos. Uno de los responsables de contarlo es Manuel Ángel Cuenca López. Manuel, buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches. Estoy encantado de estar aquí y muy agradecido. Muchísimas gracias. Es de justicia, naturalmente, mencionar a Fermín Valenzuela Sánchez, que también ha participado en este proyecto, ¿correcto? Así es. ¿Cuál es el tópico más típico que pesa sobre el legado de la historia de España? Es una pregunta difícil porque hay muchísimos tópicos típicos. Pero si tuviésemos que nombrar dos, para mí los más importantes o los más repetidos son la Inquisición española, lo mala que fue, lo mal que hizo mil cosas. Por otro, es verdad que hizo cosas malas, pero digamos, y esto lo tratamos en el libro, que la Inquisición se convirtió un poco en el chivo expiatorio de lo que estaba pasando en Europa, donde se hicieron cosas malísimas. Y también, cómo no, el oro. Siempre se ha dicho, y eso lo tratamos en otro libro anterior, Curiosidades de la Historia de España para Padres e Hijos, que todo el oro que se extrajo de América se trajo aquí a España cuando no fue cierto. Más del 80% del oro que se extrajo en América se quedó en América y se empleó en la construcción de hospitales, caminos, universidades. Más del 80%, sí, señor. Una de las grandes frases de nuestra historia es aquella de en el Imperio Español nunca se ponía el sol. Bueno, ¿era solo a nivel territorial o el poderío se producía, no sé, en otros aspectos de la vida cotidiana? Es decir, ¿fuimos capaces de contagiar nuestra manera de entender la vida más allá de donde se ponía el sol? Pues mira, te voy a decir una cosa. Esta frase que se populariza durante el reinado de Felipe II, ¿vale?, aunque dicen que tiene su origen con Carlos I, es prueba de cómo llega a proyectarse el poder de España, la grandeza de España, porque como tú bien dices, no es solo a nivel territorial, sino que España deja una huella imborrable. El dólar que conocemos tiene su origen en el Real de Adolfo Español. En la época de los Austria, son los Austria, los reyes, los monarcas, los que imponen la moda en toda Europa, o incluso la música mariachi tiene sus antecedentes en la música española y en los emigrantes que van hacia allá, ¿no? Caramba. O sea, es una locura la cantidad de huella que dejamos. Hablando de territorios, uno de los más grandes emperadores de Roma
nació en Sevilla, sí, sevillano, y llevó al Imperio Romano a su máxima extensión. Cuéntame quién fue, Manuel, cuéntame quién fue Trajano y qué hizo por el Imperio. Pues mira, hemos empezado esta entrevista con héroes del silencio, ¿no? Pues esto ha sido uno de los héroes, desde mi punto de vista, de la historia de España, porque también fue historia de España, que ha quedado silenciado. Y es que, efectivamente, nace en Itálica, que es una provincia romana aquí en España, y es el primer emperador de origen hispánico del Imperio Romano. Como tú bien dices, lleva al imperio a su máxima extensión. Es denominado por el Senado Optimus Princeps, mejor gobernante. Hace una cantidad de reformas bestiales, como el aumento del puerto de Ostia, crea la columna de Trajano, produce una época de paz que hasta entonces había sido desconocida en Roma. Un gran emperador, uno de los 5 grandes emperadores de todo el Imperio Romano, y era español. Hablando de Imperio Romano, algo que a mí me ha sorprendido y que estoy casi convencido que la mayoría de quienes nos oyen no sabían. Vamos a destacar 2 ciudades romanas sepultadas por la erupción del Vesubio. Sí, señor. Estas ciudades fueron descubiertas por un español que se llamaba Joaquín de Alcubierre. Cuéntame quién fue este señor Alcubierre. Pues mira, estas 2 ciudades, que son conocidas para todo el mundo, son Pompeya y Herculano. Todos hemos visto fotografías, ¿no?, de las excavaciones de estas 2 ciudades, de los restos o, digamos, los huecos donde estaban los cadáveres y la ceniza que forman a su alrededor, las cáscaras, ¿no? Pues este señor era un ingeniero militar español, zaragozano, que fue el primero que, con el apoyo de Carlos III, descubrió estas excavaciones. Lo curioso es que con él, que luego fue denostado, se cambia el concepto de las excavaciones para siempre. Antes solo se utilizaban para escarbar, sacar obras de arte y, bueno, para esculturas, tal. Desde entonces se tiene un cuidado especial con las excavaciones a nivel mundial y se tiene un prisma radicalmente distinto. Todo gracias a Joaquín. Señor Cuenca, le voy a poner un reto. Siguientes preguntas, como 30 segundos de respuesta. Voy. Vamos a ver, hubo españolas que fueron un gran ejemplo de lucha y defensa de la mujer después del descubrimiento de América. Por ejemplo, voy a dar el nombre de Mencía Calderón, a la que apodaban la Adelantada. Sí, una gran mujer que cogió, digamos, el testigo de su marido y su hijo, que eran primero su marido y luego su hijo cuando su marido falleció, los que iban a llevar a cabo una expedición, y que se enfrentó a todo tipo de piratas, tempestades, para llevar a familias, parejas y mujeres al nuevo mundo y establecer ahí nuevas comunidades. Hablando de mujeres valientes, sitúese en el año 1607. ¿Qué le ocurrió ese año a una mujer conocida como la monja Alférez? Pues es una historia muy particular. Una mujer que entró en un convento dominico, se escapó porque no iba con ella y decidió vestirse de soldado y desde Sevilla partió a América, donde llegó a ascender hasta Alférez. Qué bueno. Fue vestida de hombre y, bueno, de hecho fue perseguida, tuvo que volver a Roma, la perdonó el Papa, una historia rocambolesca que contamos en el libro. Venga, ahora que David Bisbal acaba de sacar su siguiente single que tiene que ver con el ajedrez, sobre ajedrez quiero hablarle, de campeones de ajedrez. Todos pensamos en nombres como Karpov o Kasparov, pero ya por el año 1500 teníamos a un campeón español de ajedrez. ¿De quién se trataba y cuáles fueron sus hazañas sobre el tablero? Mira, fue el primer campeón de Europa con, diferencia reconocido, que fue Ruy López. Lo curioso de este señor es que era un fraile que incluso era capaz de jugar a la ciega, es decir, sin mirar el tablero, abstrayendo su posición y la de su contrincante. Ganó a los mejores ajedrecistas de la época, que eran italianos, e incluso hay una apertura, la famosa apertura española, que también es de Ruy López, en su honor. Oh, el sonido navideño. Oye, cuando llega la Navidad no paramos de criticar la moda anglosajona de la llegada de Papá Noel. ¿Deberíamos cambiar de idea? Desde luego, y es porque Papá Noel es español. Al menos para los Países Bajos viene de bueno, algunos piensan de Madrid, otros de Alicante, pero efectivamente, igual que los Países Bajos asustaban a los niños cuando eran jóvenes diciéndoles que escóndete, que viene el gran duque de Alba, en contraposición es San Nicolás, que viene de San Nicolás de Bari, quien les trae los regalos desde España. Algunas de estas historias se cuentan en España en el mundo. Sin duda son curiosidades para leer en familia. Detrás de ellas está un equipo de gente que se hacen llamar Gestas de España. ¿Quiénes estáis detrás de este proyecto y qué pretendéis contando estas historias? Porque claro, contando esto en este sentido, en la COPE, a esta hora de la noche, alguien puede pensar que detrás de esto está Santiago Abascal.
Bueno, muchos lo pensan. La realidad es que, mira, hay 4 personas que son mi mejor amigo de toda la vida, doctor en historia, Fermín Valenzuela, mi hermana, que es la ilustradora del proyecto, Gloria Cuenca, un arquitecto que se encarga de ayudarnos con todo el tema del modelaje 3D y tal, que es Daniel Domènech, y yo, que soy el autor, Manuel Ángel Cuenca, y lo que pretendemos es poner en valor la historia de España, divulgarla de forma amena, totalmente apolítica y con un profundo significado docente. Por tanto, hablar de España no es patrimonio de nadie, ni siquiera de un líder político. Es de todos los españoles. Correcto, es de todos y cada uno de nosotros. España en el mundo. Curiosidades para leer en familia. ¿Edita? La Editorial Edad, la gran Editorial Edad. Correcto. Manuel, ha sido un placer tenerte esta noche. Gracias, muy amable. El placer ha sido mío. El placer ha sido, muchas gracias. Gracias, Manuel Ángel, gracias. Es la sintonía del contestador automático del programa con la canción de tu vida. Hoy nos vamos a hablar, a conocer cuál es la canción de su vida de la corresponsal, la prestigiosa corresponsal de COPE en Alemania, en Berlín. Vamos a oír cuál es la canción de su vida. Adolfo, tienes un mensaje nuevo. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Bueno, antes que nada, que sepas que esta es posiblemente la crónica más difícil que me has pedido nunca, porque elegir solo una canción de la banda sonora de toda una vida es casi imposible. Pero bueno, sin parar a pensarlo mucho, porque va a ser peor. La primera que ha surgido así espontáneamente en mi memoria musical, seguramente porque la canturreo a menudo, es la canción Tomorrow, Mañana, del musical Annie, compuesta por Charles Strouse a finales de los 70, que luego fue película en los 80, y que para mí es, pues, todo un himno a la esperanza. Es una canción que merece la pena aprender y cantar porque, bueno, la vida no es otra cosa que un largo encadenado de adversidades ante las que siempre se puede mantener la esperanza. Y esta canción aviva ese fuego. En momentos en los que parece que ya todo se apaga, es como una medicina que hay que tener ahí en el botiquín musical. Es una de las que canto en el coche con mis hijos a todo pulmón. Saca también de alguna forma la niña que hay en mí, la niña anterior a todos los desengaños, y creo además que la prescribiría especialmente para periodistas como nosotros, porque, a ver, nuestro trabajo consiste en contar noticias. Tú sabes que las noticias son casi siempre malas noticias. Yo no soy partidaria de edulcorar la realidad, creo que es mejor llamar las cosas por su nombre, contarlas aunque resulte incómodo, crudo, incluso violento, contarlas también cuando no te sirven precisamente para hacer amigos, pero siempre dejando una puertecita abierta a la esperanza, a que las cosas pueden mejorar precisamente gracias a que las contamos. Y que, bueno, estas son las noticias de hoy, pero las de mañana están todavía por escribir y, por lo tanto, todo es posible mañana. Gracias, Rosalía, y gracias porque por el tono de tu voz deduzco que en casa estáis durmiendo, están durmiendo. Gracias, un beso. Charles Strouse, Alicia Morton, Tomorrow. Es una de las canciones de la vida de Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Venga, que nos vamos. Te dejo en compañía de los servicios informativos de la cadena COPE. Luego estará Carlos Moreno, el Pulpo. Y luego él, la estrella, el comunicador líder del prime time de la radio, Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en 7 días, naturalmente, si te apetece. Gracias. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, no ves. Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré.
Quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada. Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada. No sé cuánto podré esperar, eres tú la que me da esa fuerza para hablar. No lo sé cuánto podré aguantar, y eres tú la que me da esa fuerza para cantar. Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada, a tu llamada. Oh yeah, tu llamada. Oh yeah, tu mirada. Oh yeah, muéstrame el lugar donde debo ir, muéstrame el lugar donde debo ir, muéstrame el lugar donde debo ir, sí, el lugar. Muéstrame el lugar donde debo ir, muéstrame el lugar donde debo ir, muéstrame el lugar donde debo ir, sí, el lugar. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. En COPE nos gusta contarte buenas noticias. La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico en materia. Quiero contarte 3 historias, 3 noticias que nos hacen ser optimistas. Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música. Una buena noticia. Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que muchas familias deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños un hogar, una familia. A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias. Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casa. Es una barbaridad. No se conocían datos similares desde hace 15 años. Sino también cómo te afecta. Vamos a imaginar que la empresa en la que has trabajado toda la vida, pues de un día para otro te despide, bueno, a ti y a todos tus compañeros. A los trabajadores menores de 60 años se les reconoce una compensación adicional. Tú que tienes más de 60, no. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. ¿Buscas diversión? ¿Algún truco que tengáis para recordar cosas? Yo mi agenda, que es una agenda que me acompaña todos los días del año y a todas partes, en donde tengo apuntado cada cosa. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE. ¿Guardas todas las agendas que das? Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años con las cosas. Tampoco en tu caso es mucho. Tú le podías haber hecho fotocopia a la de 1900. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.